¿Qué tal? Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes. Estoy grabando este audio la noche del 27 de enero, febrero, marzo, de 27 de marzo del año 2021. Lo hago justo en un afán, digámoslo, de trabajo, con el objeto de reunir eh, mayor cantidad de material, mayor cantidad de evidencia y mayor cantidad también de contenido multimedia, grabaciones para poder exponer el psicoanálisis. Verán, aquí hay algo como muy importante. Eh, Pude haber yo estudiado psicología, pude haber yo conocido la obra de Sigmund Freud y haberme aproximado al psicoanálisis gracias a mi seminario de formación. Y justo a través de estas experiencias, justo a lo largo de la vida, es importante notar lo siguiente. Eh, yo creo que en primer lugar, en cuestiones eh, del presente hacia atrás, mi formación como psicoanalista no me hace mejor persona. No, no podría decir que me hace peor, sino que me hace notar, digamos, los límites de mis propios empeños por justo ser mejor persona. Tal vez esto no lo he expuesto muy claramente. Sin duda, yo a lo largo de mi vida fui educado por mis padres, fui educado por un conjunto de instituciones, de aproximaciones, de proyectos de ser humano con los que me he podido topar a lo largo de toda mi vida, ¿no? Hablando de mis padres, hablando de mis abuelos, hablando de mis tíos, hablando de mi familia más extensa. Pero más allá, digamos, de esta educación, por supuesto que están las escuelas a las que he asistido, está en su momento la Iglesia Católica, estuvo también después, ya que yo llegué a la universidad, la Iglesia Protestante, una iglesia de corte fundamentalista que trató de transmitirme, digamos, nuevas enseñanzas o una nueva aproximación al respecto de lo que es el ser humano, ¿no? Y esto ya también podría yo incluir la propia formación universitaria como psicólogo, en la cual, por supuesto, no se busca, ¿cómo decirlo? Entregar un modelo moral del ser humano, aunque tampoco le es posible al proyecto de humanidad que presenta la psicología apartarse del todo de la moral. Y con esto justamente quiero introducir a la escucha una, una aproximación personal, muy personal, al respecto de la salud mental, que es algo que ya he tocado previamente y en lo cual no me voy a detener. Los empeños que, digamos, se construyen en la psicología a partir del concepto de salud mental es un afán, digámoslo, de apropiación y de transformación de las condiciones internas a través de las cuales los seres humanos se apropian, digámoslo, o se acercan a sus experiencias cotidianas. Ahorita puedo haberlo expresado de una forma muy compleja. Lo que al final quiero decir es que eh, la aproximación de la salud mental desde la psicología obedece también a un empeño, digámoslo así, de conquista de la cultura hacia el individuo.
Lo que importa en la salud mental es que los individuos enfermos mentales dejen de pensar, dejen de hablar, dejen de actuar de la forma en la cual lo hacen. Y esto es justamente algo que ustedes podrán notar en sus respectivas culturas y sociedades. El psicólogo se empeña porque cambies. ¿Qué? No lo sé. Ahí es donde justamente se abre un enorme paréntesis al respecto del concepto de salud mental. Eh, realmente no estoy diciendo que no exista sufrimiento en la humanidad al respecto de sus propias formas de adaptación al medio, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que tras esta experiencia de nosotros frente a nosotros mismos, se oculta también una forma en la cual eh, individuos, digámoslo así, preparados por el Estado y preparados también por organismos internacionales, buscan cancelar las diversas manifestaciones eh, de apropiación de la vida, buscan cancelar la subjetividad, buscan cancelar las emociones, buscan cancelar los hechos, al tacharlos como enfermedades mentales. Lo diré con otras palabras. Si bien en la psicología se puede tomar básicamente todo como una enfermedad mental, no hay un solo ejemplo en toda la historia de la humanidad, hombre, mujer, adulto, niño, de cualquier país, no hay un solo ser humano que exponga la salud mental. Eso es justamente lo que al día de hoy les puedo decir, al día de hoy les puedo nombrar de mi propia formación en psicología, ¿no? Yo no, al momento de estudiar psicología no tenía esta perspectiva que estoy compartiendo en este momento con ustedes. Al momento de yo estudiar la psicología, simplemente como estudiante, me di a estudiar y me di a aprender lo que decían los manuales, que era enfermedad mental, lo que decían los manuales para detectar la enfermedad mental, ¿no? Y yo así salí de la facultad y empecé mi labor profesional de lado, caminando, digamos, hasta de la mano a veces por muchos profesores y compañeros. Empecé yo mi carrera o mi práctica en psicología, eh, supervisado, por supuesto. Duré en esa supervisión 4 años, 4 o 5 años. Ahorita no quisiera ahondar mucho en los detalles, simplemente diré que me empeñé yo en sostener eso que yo aprendí en la universidad, sostener que hay enfermedad mental y que yo era capaz de llevar al enfermo mental a la salud mental, aunque no sabía realmente qué era. Y es justamente ahí, en ese vacío, donde yo considero apropiado, o lo consideré en su momento, llenar el vacío tras el concepto de salud mental con la religión protestante que yo no les digo practicaba yo naturalmente desde el principio de mi vida, sino que adopté como un conjunto de valores eh, en quien fue, bueno, de quien fue mi esposa, ahora ex esposa. Aquel abrazo que yo di no solo a la vida de ella, no solo a los valores de ella, los valores de su familia, aquel abrazo que yo tuve hacia la religión protestante, me llenó de mucho gozo, me llenó de mucha tranquilidad, que es justamente como lo que los psicólogos buscan, digamos, como compartir desde las diversas teorías que forman, eh, digamos, la psicología. Es algo que yo menciono en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Pero bueno, eh, vaya, vemos por un lado que la psicología busca, en un afán noble, llevar tranquilidad a los seres humanos, como por medio de muchas técnicas, ¿no? No quisiera ahorita entrar mucho en detalle, simplemente voy a continuar con
lo que he querido exponer desde un principio. Eh, Después de establecer este contacto con pacientes ya reales, con doctores en psicología y psicoanálisis, que esto es lo curioso, ¿no? Desde que yo estaba estudiando en la universidad, yo busqué el psicoanálisis. No lo encontré en la universidad. Cuando establezco contacto con eh, profesores con doctorados en psicoanálisis, justamente empiezo a trabajar después de terminar mi carrera con una doctora en psicoanálisis, ¿no? Con doctorado, es decir, ella tenía su título de doctorado en psicoanálisis. Y esta experiencia justamente me dejó muy marcado por una conversación, imagínense, después de años de trabajo, teníamos un grupo de estudio, ella, la doctora que nos supervisaba, varios colegas y yo, por supuesto, estudiábamos a Kohut. No recuerdo, Wilhelm Kohut, no recuerdo el nombre, pero es Kohut, Kohut. Este autor fue muchos de los que estudiamos. Curiosamente, nunca estudiamos a Freud con esta doctora, doctora en psicoanálisis, pero leímos mucho, leímos mucho. Entonces, platicando con esta doctora, esa plática que me marcó profundamente, yo le dije, yo como estudiante, a veces ya no sé, a veces entre tanta teoría yo me pierdo. Eh, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decirle a la gente, no sé qué decirle a mis pacientes. Y la doctora, por supuesto, con muchísimos más años de experiencia que yo, me dijo de una manera muy honesta, muy tierna, y lo cual le agradezco: Juanito, yo estoy igual. Cuando me acerco, digámoslo así, a la psicología, en un afán de guiarme y guiar a otras personas hacia una vida mejor, hacia una vida nueva, encuentro que, digo, ahorita no les he mencionado siquiera a Lacan, porque Lacan no es psicología, pero Lacan obedece también mucho a un empeño, digámoslo, y a un empeño, digamos, de aproximación específica a una disciplina que es el psicoanálisis a través de un bagaje muy particular, ¿no? Regreso a mi experiencia. No quisiera yo desviarme para que al fin y al cabo el mensaje sea lo más directo posible. El mensaje es, ciertamente, no es necesario ningún estudio para vivir nuestra vida emocional. No es absolutamente, vaya, no es necesario estudiar para sentir, estudiar para decidir, estudiar para saber qué vamos a hacer con eso que sentimos. Asertividad, y que este es justamente lo que he querido transmitirles al respecto de la psicología, ¿no? La asertividad fue un tema que yo empecé a trabajar justo con esta doctora que les comento estaba tan confundida como yo, que ya no sabía ni a quién creerle al respecto de los teóricos, ¿no? Asertividad, codependencia, vaya, muchas formas a través de las cuales psicólogos, vaya, teóricos buscan transmitir un valor, transmitir una correcta forma de vivir, guiar a la gente a tomar buenas decisiones, justamente, ¿no? El concepto de asertividad es decidir lo bueno. Y yo como estudiante, por ejemplo, cuando ya estaba ejerciendo supervisado, trabajé yo con poblaciones de adictos. Naturalmente, la doctora nos comparte este tema de asertividad para compartir con los muchachos, porque eran un grupo de muchachos, muchísimas personas de sexo masculino, que atendíamos con la esperanza de cambiarlos, que atendíamos con la intención de mejorar su vida haciendo que ellos dejaran de consumir drogas, ¿no? Que ellos vivieran asertivamente.
Así era como lo concebíamos. Les estoy hablando de alrededor del año 2002. No. En el 2002 yo entro a la universidad. Era 2006, 2007. 2006 empiezo yo a trabajar con la doctora. Trabajamos 6 años. No, no es cierto, no fueron 6 años. Estoy ahorita confundiendo un poco las fechas. Fueron 3 años. En el 2009 yo empiezo mi formación como psicoanalista y yo trabajé con la doctora del 2006 a 2009. Pero bueno, resulta entonces que yo no cuestiono eh, los temas impartidos en aquellos tiempos. Yo no tengo, digamos, otra intención más que obedecer a una persona que por título dice saber más que yo. Una persona que sin duda no solo su título de doctorado, sino por ende también tenía, de acuerdo a las leyes mexicanas, un título de maestría, es decir, más estudios, más experiencia que yo en la vida. Ella fácil me lleva unos 30 años de edad, eh, más experiencia que yo en la clínica. Pero bueno, al final, un ser humano, igual que yo, igual que todas estas personas que nosotros acogimos en nuestra clínica, todos estos colegas que también trabajaron junto a nosotros. Todo esto hablando del trabajo que hice yo con esta primera doctora que me supervisó, finaliza en el año 2009 justamente. Fueron 3 años y meses, en los cuales no puedo decir que, y esto es importante, tuvimos éxitos. Es como algo que en este momento ya no sé qué decir. Eh, Ciertamente creo que marcamos la vida de mucha gente. Creo que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Tanto ella como yo, como todos nuestros colegas y otras personas. Trabajamos con muchos psiquiatras, trabajamos con muchos, se les denomina aquí padrinos de AA, de Alcohólicos Anónimos, gente, digamos, que no cursa algún estudio preparatorio, sino gente que tiene, digamos, su valor está en su abstinencia de las adicciones o del alcoholismo, ¿no? Es gente que se tiene contemplada aquí en la Ciudad de México, aún al día de hoy, porque tengo amigos trabajando en el Centro de Integración Juvenil, que es un modelo, digamos, gubernamental de atención a las adicciones, alcoholismo y adicciones, cualquier otra adicción. Eh, Se incluye trabajo psicológico, se incluye trabajo psiquiátrico, se incluye trabajo justo de estos grupos de autoayuda, ¿no? Eh, entonces, hicimos todo lo que pudimos. De 2006, octubre, noviembre de 2006 al año 2009. Terminamos ese periodo de tiempo aproximadamente por mayo, abril del 2009. Y yo quisiera seguirme preparando. Pienso en estudiar una maestría en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. No me quedo en dicha maestría y yo le atribuyo más que a un error de mis exámenes de admisión a la maestría de adicciones, una entrevista que tuve con una maestra, una, una de las encargadas, digamos, de la preparación de maestros en adicciones. Ella me preguntó que para mí qué era el psicoanálisis y yo le dije, como podía contestar a cualquier estudiante en psicología, el psicoanálisis es solo una teoría. En fin, pues esto me lo pregunta porque en mi currículum ya tenía yo la intención de estudiar psicoanálisis desde que yo llegué a la Facultad de Psicología. En fin, esto ya lo he platicado antes, me parece, pero está bien. Es que al fin y al cabo aunque podría sonar lo mismo, no lo es.
En resumidas cuentas, del 2009 a la fecha, tuve una experiencia que me marcó profundamente. Una experiencia que ciertamente me hizo cuestionar todo aquello que yo había vivido en la facultad. Todas esas experiencias en las cuales yo no me doy cuenta lo soberbio que era y lo soberbio que también puedo llegar a ser aún al día de hoy. Porque ese es el chiste. Al final todo este recorrido para decir ni aún el psicoanálisis me hace mejor persona. Ese no es el propósito de la obra de Sigmund Freud. Puedo yo tener un conjunto de valores, valores que me hacen quien soy, valores que han probado su utilidad y también su inutilidad en el estilo de vida que yo llevo, digamos, en la capacidad que yo tengo de acercarme a otro ser humano, alguien que puede ser completamente diferente a mí. Sin el afán, digamos, de descartar la psicología, de ofender a sus practicantes. No es mi intención, lo repito. La psicología me llevó a mí, al menos, a considerarme mejor que otros por ser psicólogo, porque puedo ayudarlos. Y ahora me pregunto, ¿quién me ayuda a mí? Esta clase de preguntas, por supuesto, no son fomentadas, al menos no fueron fomentadas en mi preparación universitaria. Es, digamos, un cuestionamiento que yo me hago desde mi propia experiencia humana, ni siquiera analítica. Aquí quisiera señalar, digamos, que el psicoanálisis es no un afán de reeducación, no es un afán, digamos, de eh, compartir con el analizante los valores del analista. Por supuesto, el analista tendrá valores, el analizante tendrá otros valores. No es un afán, al menos no de acuerdo al psicoanálisis que me fue transmitido. Esto sí quisiera comentarlo una vez más. En el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de la Ciudad de México. Ahí fue cuando yo empiezo esta preparación fortísima, en el cual pues se me muestra algo que yo no tenía pensado que pudiera existir. Había yo abrazado el cristianismo cuando estudié la carrera de psicología en la universidad. Había yo terminado mi carrera, había yo ejercido ya mi carrera de psicología durante algún tiempo, supervisado por gente más preparada que yo, mejor calificada que yo, y de repente me acerco a la obra de Sigmund Freud para descubrir otra cosa que no eran, digámoslo así, los modelos internacionales que buscan imponer a los individuos a través de la práctica en la psicología de valores que les son ajenos, incluso al psicólogo mismo. ¿Saben ustedes cuántos practicantes en psicología se drogan, por ejemplo? ¿Cuántos practicantes en psicología mantienen lo que ellos llaman relaciones tóxicas, relaciones destructivas, codependencia?
¿Cuántos profesionales de la psicología saben decir esto que yo hago, o admiten esto que yo hago, atenta en contra de los valores que yo transmito en mi práctica clínica? Esto que yo hago. Eso, vaya, no se dice, eso no se aborda. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo eh, no importa. Lo que importa son las buenas intenciones, ¿no? Y esto la gente lo sabe. He escuchado muchas veces, ya sea hacia mí o hacia cualquier otra persona, ¿por qué iría a contarle mis problemas a una persona que está peor que yo? Repito, no lo digo con la intención de mancillar la psicología, sino justamente con la intención de replantearla, con la intención de decir, eh, esto, esto me pasó a mí, esto lo he vivido yo. Y en estos momentos, no solo en un afán, digámoslo, de señalar el psicoanálisis como una práctica distinta, sino también en un afán de ubicar mi propia persona, porque ese es el punto de toda esta perorata, de toda esta eh, este, esta madeja de palabras. Estoy buscándome, estoy tratando también de ilustrar una relación de un individuo consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Yo siento, igual que todos ustedes, hay cosas que me duelen, hay relaciones que me duelen. No me refiero a relaciones sexuales, sino mi contacto con otras personas. Tengo un criterio amplio, corto, no lo sé. Me he expuesto a mucha gente. No solo a lo largo de mi práctica y contacto con el psicoanálisis, no solo a lo largo de mi práctica y contacto con la psicología, sino estoy vivo, tengo una vida, y una vida que me gusta cuidar, y una vida que disfruto. Este es justamente, este es justamente, digamos, el centro de mi discurso, que puedo identificar claramente que así como yo vivo mi vida y yo disfruto de mi vida, tú que me escuchas puedes vivir tu vida, disfrutarla o no. Hay cosas que yo tampoco he disfrutado de mi vida. Y esto, digamos, lejos de ser una plática con la intención de invitarte a cambiar la situación, puedes hacerlo sin duda, si tú quieres. Es con la intención también de compartir conmigo y contigo que me escuchas una cierta resignación. Qué bonito es escuchar y qué bonito es pensar que podemos cambiarlo todo. Puede ser que sea cierto, puede ser que sí, pero eventualmente, y esto es también importantísimo,
nos toparemos con cosas que será mejor dejar como están. Estoy hablando específicamente de personas. Si ustedes, digámoslo, fueran constructores y tuvieran todas las herramientas a su disposición, eh, sería seguramente una satisfacción muy grande construir lo que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran. Y podremos comparar esa construcción con la vida propia. Está bien. Hacer lo que tú quieras contigo mismo, contigo misma, está bien. Pero, y esto es algo que solo vino a mí por el psicoanálisis, en mi contacto con mi prójimo, en mi contacto con otras personas. Yo no soy quien para decir lo que está bien o lo que está mal. Son ellos, mis analizantes, los que vienen conmigo a traerme conflictos en su propia vida creados por ellos mismos. No estoy hablando, digámoslo, que yo los voy a cambiar. Ese es el punto. Esa es la diferencia tremenda entre el psicoanálisis y la psicología. Yo no voy a usar un método para cambiarlos. No. Yo voy a analizar lo que me presenten. No por el bien de ellos, ni por el bien mío tampoco, ciertamente. Ellos y yo somos libres. Libres de vivir la vida como queramos y como podamos. Y esta, digámoslo así, inutilidad del psicoanálisis, puesto que no está diseñado para cambiar a la gente, no es esa su intención, es el mayor tesoro que como analistas podemos compartir con nuestros analizantes y con el mundo entero en general. Si yo les dijera a ustedes, sé lo que es mejor para ti, obedéceme, en el nombre del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es lo mejor que le pudo haber pasado a este mundo. Estaría yo atropellando la obra del doctor Sigmund Freud. Estaría yo pasando por encima de muchísimas horas de escucha atenta, tanto hacia mí como hacia mucha otra gente. Escucha que yo he recibido, escucha que yo he procurado también compartir. Entonces, esto lo digo porque, retomando el hilo inicial de este tiempo, de esta grabación, yo tengo valores que ahora puedo distinguir, valores que me hacen un ser humano. Igual que tú tienes valores, distintos a los míos, está bien, qué bueno. No tenemos que pensar igual, tú y yo. Eso es, justamente, en lo que se traduce esto, el mayor tesoro del psicoanálisis para la humanidad. Tú y yo no tenemos que pensar igual para ser semejantes. Tu vida te llevará a enfrentarte a un número de problemas, de avatares considerables. Eso es tuyo. Yo tengo otros. No necesitamos los dos, por ejemplo, ser valientes y esforzados. No necesitamos tú y yo ser asertivos, porque realmente ya no sé qué es eso.
Lo estudié tanto que ya no sé qué es. Tú y yo, citando a Melanie Beattie, no necesitamos ser libres de la codependencia. Tú y yo no necesitamos pensar correctamente, porque eso es también otra de las formas en las cuales la psicología concibe la salud mental. Pensar lógicamente, pensar correctamente. Y yendo al psicoanálisis, ciertamente, tú y yo no necesitamos hacer consciente lo inconsciente. No necesitamos, para vivir mejor, interpretar nuestros sueños. No necesitamos, para ser mejores personas, un proceso de análisis. Y sin embargo, es que eso es justamente. El psicoanálisis no se hizo para hacer mejores personas. Y sin embargo, tú y yo podemos ser, no digamos mejores, distintos a lo que somos. El psicoanálisis no busca insertarse en un modelo, digamos, de sometimiento, ni a ti ni a mí. No busca imponernos una forma de pensar, sino que busca, de acuerdo, por supuesto, a sus principios teóricos reflejados en una práctica específica, regresarnos lo que somos. Lo diré así, dinamizar nuestro deseo. Esto de hacer consciente lo inconsciente para eliminar así el síntoma es teoría. Por supuesto, se rastrea a Sigmund Freud. Se puede también identificar en Anna Freud, Melanie Klein. Jacques Lacan, no recuerdo haber leído yo algo así, pero va por ahí también, ¿no? Al fin y al cabo, de eso se trata lo que muchos han considerado o han nombrado la terapia psicoanalítica o la psicoterapia psicoanalítica. Pero el punto nodal es el sujeto. Eres tú, soy yo. El psicoanálisis, como disciplina, como práctica, puede, por supuesto, viciarse, puede, por supuesto, variarse, puede, por supuesto, incluso anularse, aun cuando esa persona frente a ti, frente a mí, tenga maestría y doctorado en psicoanálisis. Es algo muy particular del psicoanálisis. Puedo yo ser psicoanalista hoy y el día de mañana ya no serlo. Eso le pasó a Jung, Carl Gustav Jung. Lo dice Sigmund Freud en su contribución al movimiento psicoanalítico. Contribución al estudio del movimiento psicoanalítico. Jung pasó de ser psicoanalista a ser profeta. Yo me empeño fuertemente en buscarme a mí mismo en mis sueños. Ese es el punto. Eso es lo nuclear del psicoanálisis. Me empeño en analizarme, me empeño en preguntarme por qué yo no me quiero enojar con ella. Es que la amo.
¿Por qué no quiero hacer eso? ¿Por qué no quiero pensar en esto? Y a veces ese es también, digamos, el límite tanto de un analizante como incluso de la relación analítica. Podemos llegar a decir, ya no quiero más, ya no quiero saber más de mí, de ella, de nosotros, del mundo. El núcleo teórico del psicoanálisis es lo inconsciente, el núcleo teórico, de ahí la represión, de ahí la sexualidad, de ahí las emociones, los afectos, etc. Pero lo inconsciente es lo fundamental. Lo inconsciente se funda, no digámoslo así en la vida cotidiana, no en nuestra vida normal, sino en análisis. El psicoanálisis, entonces, se presenta como una práctica específica llevada a cabo de un individuo frente a otro, este último eh, con experiencia en eso que quiere hacer el primero, en un afán de replantearse a sí mismo, a sí misma, hasta cierto punto. Aún Freud reprimió, aún Lacan hubo cosas que no se quiso confesar a sí mismo. Entonces, si el psicoanálisis no nos hace ser mejores, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué afán vamos con un analista? Ciertamente, y esto es algo mío, únicamente mío, a mí el psicoanálisis me ha dado vida, ciertamente me ha dado vida. Yo no puedo decir que esta vida que yo tengo hoy la pueda compartir con mis analizantes. Esta vida que yo adquirí, lo voy a decir con palabras que tal vez le suenen exageradas, pero haciéndome aliado de mis demonios, encontrando en ellos mi alma infantil, mi ser infantil, mi yo, niño, yo. Es como pude vivir, es como puedo vivir, feliz. Estoy recurriendo, por supuesto, al lenguaje que es familiar a mí. Estoy, por supuesto, recurriendo ahorita a palabras que me han sido útiles en el pasado para ejemplificar ese conflicto que yo tengo, por supuesto, conmigo mismo, que me hace un neurótico y que me hace analizable. Un conflicto que yo quisiera llevar a cabo y finalizar en análisis, pero lo cierto es que no es así. Este conflicto que yo pudiera tener con mis deseos, este conflicto que yo pudiera haber manifestado en mis sueños, en mi decir, en mi vida cotidiana, eso sí. No voy a esperar para solucionarlos en un diván. Ciertamente no es eso tampoco la función del diván, no es esa la función del psicoanálisis. Voy a equivocarme, sí,
Voy a decir a veces cosas que no van a ser comprendidas también. De eso no nos salva el psicoanálisis, no se trata de salvar, digamos, a la humanidad o al individuo de ser sí mismo, de ser él o ella misma. No se trata de eso. No se trata de cancelar la diferencia entre nosotros como semejantes, entre tú y yo. No se trata de eso. Si yo digo que el psicoanálisis me dio vida, es porque puedo, y cambiando la comparación, relacionarme conmigo mismo sin el desprecio que yo sentía hacia mí, sin la culpa por desear, sin la culpa por no haber sido entendido en mi decir. Pude distinguir algo al hacer mi libro. Bueno, algo es decir poco. Pero cuando dije algo fue porque pensé justamente en que necesitamos de la diferencia para funcionar como sociedad, como cultura, como civilización. Necesitamos urgentemente reconocer el valor de la diferencia entre los semejantes. ¿A qué me refiero con esto? Tú eres tú y qué bueno que seas tú. Yo no quiero que seas de otra manera más que como tú puedas ser. Estoy haciendo esta pausa porque de alguna forma comprendo lo que estoy diciendo. También sé que es así y que al mismo tiempo es un imposible. Ahorita tal vez me esté eh, yendo a la abstracción misma, esté siendo yo muy complicado en mi hablar, pero eh, hago esta pausa justamente por el nudo en la garganta que siento, esta diferencia que yo he presentado ahorita como la única posibilidad de funcionamiento social es algo que duele muchísimo, que yo en mi vida personal estoy atravesando por un momento de dolor por esa insignificante diferencia. Es que es tan obvio, es tan obvio que tú y yo seamos diferentes, que tú y yo amemos diferente, que tú y yo tengamos deseos hacia nosotros mismos y hacia los demás que nos lleven por caminos totalmente diferentes. Es la vida. Me duele. Puedo ver la vida gracias al psicoanálisis y me duele. Me duele. Y ciertamente yo, más que otra cosa, y esto también lo pongo de forma distinta, justo lo opuesto lo pongo en mi libro, más que otra cosa, a veces yo quisiera encontrar a mi semejante entre ustedes que me escuchan. Quisiera yo poder decir tú y yo somos iguales, pero ese es el dolor. Yo sé que eso es imposible. Podemos compartir dolores, podemos compartir momentos, tiempos, palabras, significados, un beso, y tú y yo seguiremos siendo diferentes. Entonces, voy a terminar esta grabación. Va en el mismo sentido, yo creo que eh, grabé un podcast hace poco. Ahorita
va mucho en este sentido, ¿no? El dolor de no ser amado y de encontrar una dificultad en el amar a otro ser humano que no quiere ser amado. Va ahí, va por ahí. Pero, ciertamente, y esto es algo que quiero compartir urgentemente con ustedes amen, por favor. Les pido amen. Más que amarse a sí mismos, eso es a veces también muy difícil. Amen a los demás. Denles lo que puedan. Denles lo que ellos quieran. Si ellos no los aman, está bien. Es parte de la vida. Por eso hablo de resignación. Pueden ustedes no ser amados, incluso por sus hijos. Eso es otra cosa que descubrí al escribir mi libro. Los hijos somos ingratos por naturaleza. Los hijos no estamos satisfechos con lo que nos dan nuestros padres. Y ojalá yo esté equivocado y tú seas un hijo o una hija grata con lo que te dieron tus padres. Ojalá yo me equivoque. No pasa nada si me equivoco. No soy quien para no equivocarme. Así, queridos escuchas, yo busco compartir con ustedes más que un dolor, el análisis, el psicoanálisis. Busquen quien los escuche, quien tolere la escucha. Y busquen no quien busque adaptarlos a ustedes a valores que no son los suyos. Los valores que a ustedes los han integrado son respetables. Tengan el apellido, es decir, estos valores, tengan la fuente que tengan, incluso su experiencia misma. Pero, 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 sus valores son suyos y solo suyos. Si se encuentran a alguien que ustedes quieren amar y que literalmente pisotea sus valores, sigan buscando, por favor. No tienen ustedes que ser amados por todos. Y tampoco ustedes tienen que amar a todo el mundo. Eso ni Dios lo hace. Voy a dejar hasta aquí. Realmente tengo mucho que trabajar en mi propio análisis, tengo mucho que llevar al diván, tengo mucho que soñar. La vida sigue, la vida sigue, estoy vivo y realmente gustoso de estar vivo. Esto es justamente lo que, por lo que yo abrazo el psicoanálisis más que como una teoría, como una disciplina, de mí para mí, una disciplina en la cual yo busco ser honesto conmigo. No, no siempre lo logro, no siempre puedo ver mis propias emociones de forma tan sencilla. No me gusta a veces verme a mí mismo, saber lo que pienso, saber lo que siento, pero me empeño en hacerlo. Esta es la disciplina, no es religión, no es teoría, es disciplina, es sentarte frente a ti a tener una conversación honesta contigo mismo. Eso es básicamente imposible y para mucha gente es literalmente imposible. Por eso el psicoanálisis ciertamente no es para todos, no es para todos.
Dejaré esto hasta aquí. En verdad, creo que podía extenderme, pero por el momento es suficiente. Les recuerdo que pueden encontrarme en Facebook como Joan Cortés o Johan Cortés, lleva H. Cuando le den clic al perfil, entre paréntesis aparece mi nombre completo, Juan Luis Cortés Cervantes. Pueden encontrarme también en YouTube como Juan Luis Cortés Cervantes. En Instagram también aparezco como Juan Luis Cortés Cervantes. Y estoy también muy feliz por todo lo que he estado trabajando últimamente en YouTube, en mis redes sociales. Los dejo por el momento. Cuídense mucho, por favor, cuídense. En donde quiera que ustedes estén, hagan lo que ustedes estén haciendo. Por favor, cuídense. Bye.